Vieja inútil. Así me llamó mi propio hijo, Carlos. Ahí, en plena mesa del almuerzo del domingo, con toda la familia presente, mi nieta Valeria, mi hija María Elena, hasta mi hermana Lupita. El arroz aún estaba calientito, el mole burbujeaba en la olla. La casa olía a comino y ajo frito. Y él soltó eso como quien escupe un hueso. Tú ya no entiendes nada, mamá. Solo estorbas. Ya no sirves para nada, silencio. Nadie dijo ni una palabra. Valeria bajó la mirada. María Elena apretó los labios. Y yo sonreí. Esa sonrisa que solo da quien ha cargado el mundo entero en los hombros. Tomé mi tenedor. Corté otro pedacito de mi tamal, masticando lento. Me tragué la comida y el dolor. No dije nada. Porque si hablaba, me rompía. Y las abuelitas como yo, no nos rompemos en público. Eso nos enseñaron. Me llamo Dolores Jiménez. Tengo 71 años. Vivo en un pueblito a las afueras de San Miguel de Allende, donde el cielo es más azul y las mañanas huelen a leña quemada. Aquí crié a mis hijos. Aquí enterré a Julián, el amor de mi vida. Aquí vendí dulces en la feria, hice café de olla cada amanecer, lavé ropa a mano, y conté los pesos uno por uno para que a nadie le faltara pan. Y ahora parece que me volví invisible. Vienen, comen, se llevan lo que cociné con amor, miran el celular y se van. Ni siquiera preguntan si dormí bien. Ni si me duelen las rodillas. Solo esperan que sonría, que sirva, que limpie, que me calle. Aquel domingo, cuando se cerró la última puerta, me quedé ahí sentada. El plato de Carlos seguía en la mesa. Medio pollo, arroz regado. Como si ni siquiera le hubiera importado. Di la puerta. Y recordé todas las veces que la abrí esperando verlos llegar con alegría. Pero ahora solo sentía un cansancio profundo. No en el cuerpo. En el alma, y ahí, en ese instante, algo despertó dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. La mujer que ayudó a construir esta casa con sus propias manos. La que cuidó de Julián hasta el último suspiro. La que nunca dejó a nadie sin calcetas limpias. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún era rosado y el gallo cantaba, llamé a don Ernesto, el cerrajero del pueblo. Llegó con su sombrero viejo y su caja de herramientas. Cambio de cerraduras, doña Dolores, todas, Ernesto. La del frente, la de la cocina, la del patio. A partir de hoy, solo entra a esta casa quien me respete. Mientras él trabajaba, me senté con mi café de olla, y dejé que el silencio llenara la cocina. Pero ese silencio, ya no dolía. Ese silencio era libertad, no fue por coraje. No fue venganza. Fue dignidad. Fue memoria. Fue el reencuentro con quien yo soy. Yo. Dolores. Mujer. Madre. Abuela. Persona. Esa misma tarde, subí a mi recámara y abrí un álbum viejo. En cada página, una memoria más fuerte que cualquier insulto. Ahí estaba Julián, con su sonrisa. Cansada al poner el primer ladrillo de la casa. Mis hijos, todos chiquitos, con la cara llena de cajeta. Y yo. En medio, con los ojos cansados pero vivos, y entonces escribí en un cuaderno: quien no honra sus raíces, se merece andar perdido. Y lo dejé abierto en la estantería. No para ellos. Para mí. Para recordarme que yo todavía florezco. Aunque me hayan querido marchitar, asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, por favor deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí, y por escuchar con el corazón. Me pregunté muchas veces en los días que siguieron si había hecho lo correcto. Una parte de mí se sentía culpable. Como si yo misma me hubiera puesto la etiqueta que él me lanzó, inútil. Pero otra parte, más antigua, más sabia, me decía: no, Dolores. Basta de permitir que te borren. Los primeros días después del cambio de cerraduras fueron raros. No vinieron. Ni un mensaje.
Ni una llamada. Ni una disculpa. Me levantaba temprano como siempre. Barriendo el patio, calentando el café, viendo pasar los perros del vecino. Y pensaba, ¿será que de verdad me van a dejar sola por esto? Pero luego miraba mis manos. Manos que sembraron, cocinaron, cuidaron fiebre, lavaron sangre, plancharon trajes de boda. Y decía en voz baja, no estoy sola, me tengo a mí. El miércoles por la tarde, tocaron a la puerta. Era María Elena. Venía sola, con la cara cansada. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Carlos está furioso, porque me harté, hija. No soy criada. No soy invisible. Y si tengo que cerrar las puertas para que me escuchen, lo haré, María. Elena bajó la cabeza. Se quedó un rato. Tomamos café, comimos pan dulce. Me miró con esos ojos que no usaba desde niña. Ojos de respeto. Y entonces susurró, perdóname, mamá. No supe ver, no lloré enfrente de ella. Pero cuando se fue, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio de verdad. Al día siguiente, salí al mercado. Caminando despacito, con mi rebozo bien amarrado y una bolsita para comprar fruta. La gente me saludaba como siempre. Pero algo en mí había cambiado. Ya no agachaba la cabeza. Ya no corría por atender a nadie. Compré plátanos, naranjas y un pedacito de queso fresco. Don Ernesto me regaló un bolillo, que lo acompañe con el café. Doña Dolores, dijo con una sonrisita. Yo le agradecí y seguí caminando, paso a paso, como si el suelo ahora me perteneciera. Pasé por la iglesia, me senté un rato frente a la plaza, vi a los niños jugar y pensé, ¿cuántas veces estuve aquí sin verme? ¿Cuántas veces me olvidé por cuidar a todos los demás? Cuando llegué a casa, vi una nota bajo la puerta. Era de Carlos. Solo decía, me pasé. Pero tú también. Ni una disculpa. Ni un te quiero. Ni siquiera su letra parecía sincera. La rompí sin pensar. Porque las disculpas que no nacen del corazón, solo son otra forma de manipular. Y esta vez, no me voy a dejar. Esa noche escribí otra frase en mi cuaderno. Me alejé, no porque dejé de quererlos, sino porque empecé a quererme a mí. Y dormí en paz. Por primera vez en años, en paz de verdad. Como si mi alma se hubiera acostado a mi lado y me abrazara despacito, y mientras el sueño me abrazaba, pensé en todas esas mujeres como yo, que callan, que sirven, que dan todo, y al final, no reciben ni el respeto de una mirada. Pensé en mis vecinas, en mis primas, en mi madre ya en el cielo. Pensé que tal vez, contar mi historia no solo era por mí, sino por todas nosotras. Porque merecemos ser vistas, escuchadas y queridas, por lo que somos, no por lo que damos, asterisco. Pasaron 3 días más. 3 días de silencio, de pasillos tranquilos, de sábanas tendidas sin apuro. 3 días donde nadie tocó la puerta, nadie preguntó si necesitaba algo. Y, ¿sabes qué? Tampoco lo esperaba, pero el 4.º día, escuché golpes fuertes. Era Carlos, no gritaba. Golpeaba con los nudillos como quien exige. Fuerte. Rápido. Como si la casa todavía fuera suya. Mamá. Abre. ¿Qué es esta locura? Soy tu hijo, me acerqué a la puerta. Puse mi mano sobre la madera. Y respiré hondo. Mi corazón temblaba, pero mis piernas no. Mamá, abre. Necesito hablar contigo. ¿Esto es ridículo? No abrí, me quedé ahí, con la frente pegada a la puerta, escuchando cómo pateaba la reja con frustración. Sentí lástima. Pero no por él. Por la versión mía que hubiera abierto antes sin pensarlo. La que habría corrido a disculparse. Por hacerlo enojar. La que hubiera sentido culpa por poner límites, pero esa versión mía ya no vive aquí. Carlos se fue dando un portazo al aire. Y al día siguiente volvió. Con un hombre al lado. Trajeado, con portapapeles, es el abogado. Mamá. Solo necesito que firmes unos documentos para pasar la casa a mi nombre. Es por un préstamo. No es gran cosa, entonces entendí. No era el orgullo herido. Era el interés. Esta casa es mía, Carlos.
La construí con tu papá. Aquí me duele cada ladrillo, pero tú ya ni la usas toda. No tienes con qué mantenerla. Podrías ayudarme, me dolió. Más que él, vieja inútil. Porque ahí entendí que no se trataba solo de desprecio. Se trataba de querer borrarme mientras aún estoy viva. No voy a afirmar nada. No es no el abogado ni me miró. Carlos me lanzó una mirada de esas que matan lentamente. ¿Prefieres morirte sola en esta casa? Prefiero morirme con dignidad. Hijo, y cerré la puerta. Lentamente. Sin rabia. Sin escándalo. Luego fui a mi recámara, tomé los papeles del título de propiedad y los llevé al registro municipal. Puse todo a mi nombre. Bloqueé legalmente cualquier intento de transferencia. Sin mi firma, esa noche dormí liviana. Y aunque el dolor seguía ahí, no era de culpa. Era como una cicatriz que ya no arde, solo recuerda, pensé en Julián. En cómo estaría orgulloso. Y pensé, Dolores, esto también es amor propio. A la mañana siguiente, me senté. En la cocina con mi libreta, la misma donde había escrito frases que me daban fuerza. Tomé mi pluma y escribí, no hay soledad más grande que vivir rodeada de personas que no te ven. Y respiré. Porque esas palabras no eran solo mías. Eran de tantas otras mujeres que han dado todo por una familia, y al final reciben migajas. Encendí la radio. Sonaba un bolero de los de antes. Y canté bajito. No recordaba cuándo fue la última vez que canté para mí. Luego me fui al jardín. Regué mis plantas. Las habas, los chiles, las bugambilias. Y ahí, bajo el sol, recordé quién soy. Yo soy raíz. No sombra. Carlos no volvió ese día. Ni el siguiente. Y está bien, no. Necesito gritos. No necesito promesas vacías. Lo que necesito, lo que todas necesitamos, es respeto. Y si ese respeto solo llega cuando una cierra puertas, entonces que así sea, porque esta casa, mi cuerpo, mi historia, no están en venta. Y sabes, mientras regaba mis plantas, me di cuenta de algo más. Que a veces, poner límites no es alejar a los otros. Es acercarte a ti misma. Es sentarte contigo, mirarte con ternura y decir, lo hiciste bien. Aún con todo, sigues en pie. Entonces me prometí algo. Que si alguien más venía a mi puerta, no preguntaría, ¿qué hice mal? Sino, ¿esto me hace bien? Porque estoy cansada de mendigar amor donde solo debería haber gratitud. Porque los años que tengo, no son peso. Son historia, y si nadie más la quiere honrar, yo la voy a escribir con dignidad, aunque sea sola, aunque duela, pero nunca más olvidándome de mí. Esa misma semana, recibí una llamada que no esperaba. Era Lupita, mi hermana. La misma con la que no hablaba desde hacía más de 15 años. Nos habíamos distanciado por tonterías, por orgullo, por no saber perdonarnos a tiempo. Dolores. Me enteré de lo que pasó. Dijo con voz baja, como si le pesara cada palabra. ¿Y qué quieres, Lupita? ¿Decirme que yo estoy mal también? No, hermana. Quiero escucharte. Solo eso. Guardé silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, solté un suspiro largo, como si sacara años de rencor de los pulmones. Está bien. Ven a la casa. Colgó sin decir más. Esa tarde, por primera vez desde el funeral de Julián, puse café para alguien sin miedo. Encendí una velita. Abrí las ventanas. Dejé entrar la luz. Lupita llegó con una bolsa de pan dulce. Sus ojos estaban hinchados, como si el tiempo también la hubiera golpeado por dentro. Nos miramos. Y no dijimos nada, solo nos abrazamos. Largo. Silencioso. De esos abrazos que curan cosas que ni sabías que dolían, nos sentamos. Ella me habló de sus achaques, de sus nietos, de su soledad. Yo le hablé de Carlos, del abogado, del silencio, del vieja inútil, que aún resonaba en mis paredes. Yo también pasé por eso, Dolores. Mi hijo menor me gritó una vez que era una carga. Y me fui. Dejé todo y me fui a vivir sola. Pensé que iba a morirme de tristeza. Pero no me morí. Me encontré, la miré con los ojos llenos de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Admiración? ¿Envidia? ¿Gratitud? ¿Cómo hiciste para no volverte amarga? Me repetía, Lupita. Tú no naciste para que te tragaran entera.
Tú también mereces quedarte contigo. Reímos. Lloramos. Y esa noche dormimos en la misma cama, como cuando éramos niñas y teníamos miedo del trueno. A la mañana siguiente, desperté con un peso menos en el pecho. Desayunamos juntas. Huevos con chile y tortillas calientitas. Lupita me miraba con ternura, como si buscara a la hermana menor que alguna vez fui. Dolores, no te apagues. Aunque todo duela. Aunque nadie venga. Aunque tu hijo no entienda, no me voy a apagar, Lupita. Esta vez no. Luego caminamos por el jardín. Le mostré mis plantas, los rosales, las cactáceas. Ella acarició las hojas como quien toca historia viva. Esta casa habla. Dolores. Grita. Respira. No dejes que la usen como excusa para sacarte de aquí. Te prometí que no lo haría. Antes de irse, sacó algo de su bolso, una foto vieja. Nosotras dos, en una banca, comiendo nieve. Éramos niñas. Teníamos trenzas. Sonreíamos con la boca llena de helado, para que recuerdes quién eres. Dijo. La abracé con fuerza. Y cuando cerró la puerta al salir, no me sentí sola. Me sentí sostenida. Esa tarde, escribí en mi libreta: perdonar no siempre es para otros. A veces es la forma más valiente de volver a ti. Y me lo creí. Después de que Lupita se fue, me senté frente a la ventana con un té de manzanilla. El cielo estaba gris, como si también recordara los días duros. Pero el aire era fresco. Y por primera vez, lo sentí limpio. Pensé en todo lo que callé durante años. En todas las veces que me tragué las lágrimas para no molestar. En los cumpleaños donde nadie llegó. En las navidades en que la casa estaba llena, pero yo me sentía vacía, y me prometí no volver a ser la mujer que espera a que la quieran. Yo ya me quiero. Y si eso basta para vivir dignamente, entonces viviré así. En paz. En verdad. En mí. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no vacíos. Pasaban lentos, como si el tiempo mismo entendiera que necesitaba sanar a su propio ritmo. No había visitas, ni llamadas. Pero tampoco llanto. Solo el sonido del viento entre las hojas del patio, el cantar de los pájaros, y el crujido de la madera cuando me movía por la casa. Cada rincón empezaba a hablarme diferente. La cocina ya no era el lugar donde servía para todos, era donde preparaba lo que me gustaba. La sala dejó de ser ese espacio donde esperaba compañía, y se convirtió en mi refugio de lectura. Incluso el cuarto de Julián ahora me parecía un sitio donde podía hablarle sin lágrimas. Una tarde, mientras sacudía el polvo de unos libros viejos, encontré una libreta que él usaba para hacer cálculos. Julián era hombre de números, pero dentro de esa libreta había algo más, un papel doblado con su letra grande, temblorosa, pero firme. Dolores, si alguna vez dudas de tu valor, abre esto. No fuiste el corazón de esta casa, fuiste el alma. Me senté en el suelo y lloré. Lloré como no lo hacía desde su partida. No de tristeza, sino de una ternura tan profunda que me dejó temblando. Me di cuenta que esa casa, tan llena de recuerdos, también podía llenarse de nuevas versiones de mí. No tenía que quedarme congelada en la mujer que todos conocían. Podía reír de nuevo, cocinar solo para mí, caminar sin prisa, vestirme con colores. Podía dejar de pedir permiso para existir. Ese día, me puse mi rebozo rojo, el que guardaba para ocasiones especiales, y caminé hasta la placita del centro. Compré flores, un flan casero, y me senté en una banca bajo el árbol más grande. Varias personas me saludaron. Una niña se acercó a ofrecerme dulces y le compré uno, solo por el placer de verla sonreír, y ahí, en medio de esa cotidianidad, entendí que seguir viva no es solo respirar. Es también honrar la vida que queda. Más tarde, al regresar, vi que alguien había dejado una carta en la puerta. Era de Carlos. No decía mucho: mamá, lo pensé mejor. Quiero hablar. No por la casa. Por ti. Si aún hay lugar en tu mesa, me gustaría volver. Me quedé mirando el papel un buen rato. No sabía si era verdad o culpa. Pero una cosa sí sabía, ya no era yo la que tenía que rogar por respeto. Lo merezco. Guardé la carta. No respondí enseguida. Quise primero hablar con mi corazón. Esa noche me preparé un chocolate caliente y me senté junto a la ventana. El cielo estaba despejado,
con estrellas que parecían mirarme desde muy lejos, como diciéndome: Dolores, lo hiciste bien. Pensé en tantas madres que viven con miedo de poner límites. Que creen que amar es aguantar, callar, entregarse por completo sin pedir nada. Y comprendí que no. Amar también es decir: esto no me hace bien, y alejarse, es enseñarle a los hijos que una madre es persona antes que mártir. Que tiene historia, nombre, dignidad. Y que si no saben valorarla en vida, no sirve llorar flores después. Escribí en mi cuaderno: mi mesa siempre estará puesta, pero el respeto es el único plato que no puede faltar. Cerré la libreta, apagué la luz, y me fui a dormir con una paz tan honda, que incluso los recuerdos rieron bajito en mis sueños. A la mañana siguiente, mientras regaba las plantas, pensé en todo lo que había ganado en medio de tanta pérdida. No bienes, no regalos, sino claridad, fortaleza, amor propio. Si Carlos vuelve, que sea con verdad. Y si no vuelve, que no me falte a mí misma, porque no vine al mundo a ser una sombra. Vine a florecer, aunque sea tarde. Aunque sea sola, él. Silencio seguía siendo mi compañero. No era un silencio triste, como el que llega después de una discusión, ni el silencio frío de una casa vacía. Era un silencio suave, lleno de ecos buenos, de memorias que no lastimaban, sino que me acariciaban. Por dentro, esa mañana decidí abrir el baúl de madera que había en el fondo del cuarto. El que no abría desde que Julián se fue. Estaba cubierto de polvo y, al levantar la tapa, una mezcla de olor a madera vieja y lavanda me golpeó el alma. Allí estaban sus camisas dobladas, un sombrero de ala ancha, fotos en blanco y negro. Cartas que me escribió cuando aún éramos novios. Tomé una de esas cartas y la leí en voz alta, como si él estuviera ahí, sentado en su sillón. A veces pienso que nací para cuidar tu risa, Dolores. Que si tú sonríes, yo tengo sentido. Sentí como una lágrima me corría por la mejilla. No de tristeza. Era otra cosa. Era esa mezcla rara entre amor eterno y ausencia que no se puede explicar con palabras. Me pregunté cómo hubiera sido todo si Julián siguiera aquí. ¿Carlos me habría hablado así? Hubiera intentado quitarme la casa, pero luego me respondí sola: no importa. Porque estoy aquí. Y sigo de pie. Mientras revisaba el baúl, encontré una foto que me sacudió el corazón. Era Carlos, con apenas 4 años, en mis brazos. Tenía chocolate en la cara, y yo lo miraba como si en él estuviera todo mi universo. Me senté con la foto en las piernas. Y pensé: ¿en qué momento se rompió ese lazo? Cuando dejó de verme como su mamá, y comenzó a verme como una carga. Recordé los cumpleaños en los que le cocinaba su platillo favorito. Las veces que me quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Las veces que le lavé la ropa a mano porque no teníamos lavadora y él necesitaba su uniforme limpio, todo. Eso, se borra, se olvida tan fácil. El dolor no venía solo de sus palabras. Venía del desprecio que esas palabras cargaban. Del olvido. De la ingratitud, pero también entendí algo en ese instante: no puedo vivir esperando que los demás reconozcan lo que hice. Lo hice porque amaba. Y ese amor fue real, aunque ellos no lo valoren hoy. Me levanté. Guardé de nuevo las cartas y las fotos. Y me prometí no volver a mirar el pasado como un lugar de tristeza, sino como un terreno sagrado donde florecí. Esa tarde decidí escribirle una carta a mí misma. No para que alguien más la leyera, sino para sanar. Querida Dolores. Te aplaudo por no rendirte. Te admiro por seguir creyendo en la bondad, incluso cuando el mundo fue cruel contigo. Has sido madre, esposa, hermana, amiga, pero sobre todo, has sido tú. Y eso basta. No necesitas permiso para ser feliz. No necesitas la aprobación de nadie para defender tu lugar en el mundo. No dejes que el desamor ajeno te haga dudar del amor que tú diste. Tú vales. Tú mereces. Y tú puedes empezar de nuevo, las veces que haga falta. Firmé la carta. La guardé en la libreta donde apunto mis pensamientos. Y me sentí liviana. Antes de dormir, fui a la ventana. Vi la luna llena, enorme, brillante, como si vigilara cada rincón de mi alma. Pensé en lo que me queda. No en cosas, sino en tiempo. En aire. En historias. Y supe, sin duda alguna, que aún no era el final. Que esta mujer que todos creyeron vieja y acabada, apenas estaba recordando quién era, porque nunca es tarde para volver a ti.
porque aunque la vida duela, aún vale la pena vivirla con dignidad. Al tercer día de haber recibido la carta de Carlos, tocaron la puerta, no esperaba a nadie. Era temprano, el sol apenas empezaba a calentar las tejas del techo. Me asomé por la ventana. Y ahí estaba él. Parado, con una camisa arrugada, barba crecida, y ese gesto tenso que me conocía desde niño, ese gesto de cuando sabía que había hecho algo malo, pero no sabía cómo arreglarlo. Abrí la puerta, despacio. Hola, mamá, Carlos. Respondí seca. No por coraje. Por cautela. Porque a veces, para no volver a sangrar, una aprende a hablar con la herida cubierta. Se quedó de pie, sin saber si entrar o no. Yo tampoco dije que pasara. Nos quedamos así. 2 metros de distancia, y años de silencio entre los dos. ¿Podemos hablar?, preguntó. Habla, dije, cruzando los brazos. Lo que dije, lo que hice, no tiene perdón. Pero estoy aquí porque me di cuenta de algo, estoy vacío. Tengo trabajo, casa, hijos, pero me falta algo. Me faltas tú. Bajé la mirada. No porque me enterneciera, sino porque mi corazón, aún golpeado, no sabía si creerle. No sabía si esas palabras eran sinceras o fruto del arrepentimiento que llega cuando se pierde algo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué vienes hoy? Carlos respiró hondo. Tragó saliva, porque soñé con papá. Y en el sueño, me decía que te estaba perdiendo. Y que si no corregía mi camino, un día vendría y tú ya no estarías. Esa frase me partió en dos. No porque fuera verdad, sino porque Julián había sido siempre ese puente entre nosotros. Y ahora, su ausencia dolía doble, por lo que fue, y por lo que ya no podía hacer. ¿Y tú crees que unas palabras van a borrar todo, Carlos? No. Pero quiero empezar a sanar. ¿Sanar tú? ¿Y yo qué? ¿Quién me ayuda a mí a sanar cuando tu voz me llamó, vieja inútil, frente a mis nietos? Carlos agachó la cabeza. No respondió. Mamá. No quiero la casa. No quiero papeles. Solo quiero volver a entrar. Aunque sea por la puerta de atrás. Eso me quebró. Porque aunque mi corazón aún ardía de dolor, también era madre. Y las madres, aún rotas, seguimos teniendo el impulso de cobijar, pero ya no soy la misma de antes. Si cruzas esta puerta, Carlos, no será como antes. Aquí no se mendiga cariño. Aquí se respeta. Y si vuelves, será sabiendo que tu madre no es un mueble viejo al que puedes empujar cuando estorba. Él asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No lloraba como niño. Lloraba como hombre derrotado. Abrí la puerta. Un poco. Solo un poco. La cocina está limpia. Sí. ¿Quieres café? ¿Sabes dónde está el azúcar? Carlos entró despacio. Miraba todo como si fuera la primera vez. Como si cada cuadro, cada cortina, cada mueble le hablara. Y tal vez lo hacían. Porque las casas también guardan memoria. Y esta, la nuestra, había visto tanto. Se sentó en la mesa, en la misma silla donde me gritó aquella vez. Yo no me senté aún. Lo observé, sacó de su bolsillo una llave. Era la copia que él tenía desde siempre. Te la devuelvo. No por obligación, sino porque entendí que esta casa no es un trofeo. Es tu templo. Tomé la llave. No dije nada. Fui a la alacena, saqué una cajita de madera donde guardo objetos importantes, y la puse ahí, con otras cosas sagradas. ¿Tienes hambre?, le pregunté, finalmente. Un poco. Pero más que hambre, tengo ganas de quedarme callado aquí, contigo, si me lo permites. Asentí. Ambos nos quedamos en silencio. Un silencio distinto al del dolor. Era un silencio tierno, de esos que no pesan. Un silencio que no pedía perdón, pero ofrecía paz, y en ese instante, entendí que las madres también podemos poner límites, y que el amor, cuando es digno, regresa. No perfecto, pero posible. Carlos no se quedó mucho tiempo ese día, tomó su café en silencio. Yo me senté frente a él, observando cómo sostenía la taza con ambas manos, como si el calor del líquido fuera lo único que lo mantenía entero. Hubo momentos incómodos, largos. Pero no eran vacíos. Eran necesarios. Porque a veces el alma necesita silencio para acomodar las piezas rotas. Mamá, ¿puedo volver mañana?, preguntó antes de irse. Si vienes con respeto,
siempre habrá lugar. Respondí, sin adornos. Esa noche, me quedé sentada en la mecedora con el rebozo sobre los hombros. El tic-tac del reloj parecía marcar una nueva etapa. Una parte de mí quería emocionarse. Otra, protegerse, y las dos tenían razón. A la mañana siguiente, escuché pasos en el jardín. Miré por la ventana, y ahí estaba él otra vez. Con una bolsa de pan dulce y flores. No sabía si te gustaban las margaritas, pero me parecieron alegres. Dijo, levantándolas tímidamente. Las tomé. Las olí, son flores humildes, pero siempre buscan el sol. Como yo. Le respondí, Carlos. Sonrió. Esa sonrisa me rompió un poco más, porque era la misma de cuando tenía 8 años. La misma que me pedía perdón después de romper un vaso. Pero ahora, el vaso era mi corazón. Pasó. Se sentó. No traía prisa. Y por primera vez en mucho tiempo, tampoco traía excusas. ¿Te acuerdas cuando me enfermé de varicela?, preguntó de repente. Claro. Tenías fiebre altísima. Dormí a tu lado 5 noches seguidas. Nunca te lo dije, pero una noche, creí que me ibas a dejar. Que te ibas a cansar de mí. ¿Y por qué pensarías eso? Porque papá me había gritado ese día. Dijo que yo era un berrinchudo. Y cuando escuché su tono, pensé que todos se irían. Me quedé en silencio. No por no saber qué decir, sino porque entendí que no era la primera vez que mi hijo sentía abandono. Solo que esta vez, él había sido quien me lo hizo sentir a mí. Le tomé la mano. Sus dedos estaban fríos, como cuando era niño y corría bajo la lluvia. Pero esta vez, el frío venía de dentro. Carlos, yo nunca me fui. Solo cerré la puerta porque tú me dejaste fuera primero. Lo sé, susurró. No vine a pedir perdón. Vine a pedir que me dejes reconstruir, desde cero, si hace falta, asentí. Pero puse una condición: si vas a volver, lo harás como hombre. Sin exigencias. Sin querer controlar. Sin buscar papeles ni herencias. Solo tu presencia. Y tu respeto. Carlos se levantó. Sacó un pañuelo y secó sus lágrimas. Después, fue a la cocina y empezó a lavar los platos sin que yo dijera nada. Ese gesto, tan simple, me tocó más que 1000 palabras, porque a veces, amar no es decir te quiero. Es lavar los trastes, barrer el patio, sentarse en silencio sin tocar el celular. Cuando se fue, dejó las flores en un florero junto al retrato de Julián. Gracias por darme otra oportunidad, mamá. Me dijo desde la puerta, no me des las gracias. Demuéstrame con acciones. Yo ya no estoy para promesas. Estoy para realidades. Esa noche, dormí más tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había empezado a sanarlo. ¿Qué más dolía? La sensación de haber sido invisible para el hijo que crié con tanto amor, y me prometí algo: si él va a quedarse, que sea como hijo. No como heredero. No como juez. Como lo que fue, y lo que aún puede volver a ser. ¿Por qué? En esta casa ya no cabe la humillación. Solo el amor, ese que sabe poner límites, pero nunca deja de estar dispuesto a florecer. Carlos volvió al día siguiente. Y al otro. Y al siguiente también, pero esta vez, no llegaba con flores ni pan dulce. Llegaba con silencio, con gestos sencillos, limpiaba el patio, ayudaba a cargar la despensa, se sentaba en la sala sin encender la televisión, y eso valía más que 1000 discursos. Yo lo observaba. No desde la desconfianza, sino desde la prudencia. Porque quien fue herida, aprende a medir el amor con termómetro, no con cucharón. Una tarde, mientras yo tejía en la mecedora, él se sentó a mis pies, en el suelo, como cuando era niño, y me pedía que le contara historias. ¿Todavía guardas las cartas que te escribía de niño?, preguntó. Todas. Y las leo cuando quiero acordarme de que alguna vez me miraste con amor. Carlos tragó saliva. Yo tejí 2 vueltas más sin mirarlo. Porque hay verdades que duelen más cuando uno ve a los ojos. Mamá, ¿te puedo pedir algo? Depende. Respondí sin soltar las agujas. ¿Podríamos cenar juntos como antes? Solo tú y yo. Sin celular. Sin ruido. Si tú cocinas. Sí. Carlos se rió. Se levantó y fue directo a la cocina. Lo escuché mover cazuelas, abrir alacenas, dudar frente al refrigerador. No sabía qué hacía, pero tampoco pregunté. A veces,
Cocinar también es una forma de pedir perdón. Cuando puso el plato sobre la mesa, arroz blanco con calabacitas y huevo estrellado, no supe si reír o llorar. ¿Esto es cena? Es lo único que recuerdo que me preparabas cuando estaba enfermo. Comimos despacio. No porque el arroz estuviera duro, sino porque cada bocado parecía traer consigo una memoria enterrada. Mamá, ¿alguna vez te sentiste sola mientras nos criabas? Muchas veces. Especialmente cuando no tenía a quien contarle mis miedos. Carlos bajó la mirada. Yo seguí comiendo. La conversación no era cómoda, pero era real. Y eso me bastaba. Después de cenar, Carlos lavó los platos sin que yo dijera nada. Y antes de irse, me dejó un pequeño papel doblado sobre la mesa. Cuando lo abrí, decía: estoy aprendiendo a ser hijo otra vez. Gracias por tener la paciencia que yo no supe tener contigo. Lo guardé en mi libreta de pensamientos. Esa que está junto a mi cama y en donde escribo lo que no me atrevo a decir en voz alta. Esa noche soñé con Julián. Estábamos en la cocina. Los dos jóvenes otra vez. Él me miraba con esa paz que me daba solo con los ojos. Lo estás haciendo bien, Dolores. Me dijo. Desperté con una mezcla de calma y nostalgia. Me preparé mi café, puse la radio bajito y miré hacia el patio. Carlos había regado las plantas. Los girasoles estaban erguidos, apuntando hacia la luz. Entonces entendí algo: perdonar no es olvidar. Es permitir que el amor vuelva, sin que nos borre. Es dejar entrar, sin perder la llave de nuestra dignidad. Y en ese instante, supe que mi hijo estaba volviendo. No a la casa. A mí, y que esta vez, si se quedaba, sería bajo nuevas reglas. Reglas de respeto, de cariño real, sin condiciones ni exigencias, porque aquí, en esta casa de adobe y memorias, ya no se mendiga amor. Solo se acepta el que se da con el alma limpia, y si algún día vuelve a fallar, como todos fallamos, que sepa que no es el perdón lo que lo salva, sino la voluntad de volver a ser mejor una y otra vez, sin cansancio, como lo hacía yo cuando era su madre de tiempo completo, porque ser madre no significa aguantar todo. Significa saber cuándo decir: aquí estoy, pero esta vez, distinta. Asterisco. Pasaron unos días más y todo parecía estar en calma. Carlos venía cada mañana. Regaba el jardín, preparaba el desayuno y me acompañaba a caminar por la calle de los Naranjos. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos decían que era bonito vernos juntos otra vez. Otros, más cautelosos, solo levantaban la ceja como diciendo: veremos cuánto le dura. Yo, sinceramente, no sabía si confiar del todo. Pero estaba disfrutando el momento, y eso ya era un regalo. Una tarde, mientras limpiábamos la alacena, encontré una caja de zapatos vieja, llena de papeles. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos. La abrí. Eran facturas, recibos, recortes de periódico, postales, y entre ellos, una carpeta con copias de escrituras. Carlos se quedó en silencio. Yo también. ¿Tú sabías que aún guardaba esto?, le pregunté sin mirarlo. No, mamá. Lo juro. Curioso, ¿no? Justo ahora que estás volviendo, aparecen los papeles por los que antes me gritaste. Carlos bajó la cabeza. Se quedó mudo, como si de pronto las palabras le hubieran pesado demasiado. Mamá, entiendo lo que estás pensando. Pero te lo prometo, no vine por eso. ¿Y cómo voy a saberlo, Carlos? Porque esta vez, no quiero herencias. Quiero tiempo. Quiero recuperar los domingos, tus historias, tus regaños. Quiero volver a merecer estar aquí. Me quedé callada. Mis manos temblaban ligeramente, como cuando uno siente frío por dentro. ¿Y si no confío, Carlos? ¿Y si tu visita de mañana trae abogados otra vez? Entonces me iré. Sin discutir, sin gritar. Porque ya entendí que lo que perdí no fue la casa. Fuiste tú. Esa frase, esa forma de decirlo, me golpeó con una ternura que no supe cómo detener. Era como si por fin se hubiera quitado todas las máscaras. Me senté, él también, frente a mí. Y por primera vez, no como alguien que pide, sino como alguien que escucha. Mamá, ¿puedo leer una de las cartas que te escribí cuando era niño? Fui al cajón. Saqué una hoja doblada con crayones azules, se la pasé. La leyó en voz alta. Querida mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa de oro. Y voy a cuidarte para siempre. Porque tú eres mi reina y yo tu caballero. Carlos se quebró. Y yo también. Le ofrecí un pañuelo. Él lo tomó como si fuera un trofeo de guerra. No dijo nada. Solo dejó que las lágrimas hicieran el trabajo.
que las palabras no podían. Mamá, nunca te vi llorar antes, porque no me lo permitía. Porque mientras todos crecían, yo tenía que sostener todo. Y cuando una sostiene tanto, se olvida de llorar, nos quedamos en silencio. Él con la carta entre los dedos. Yo con el corazón expuesto, como una herida sin vendas. Esta casa, le dije, no se hereda en papel. Se hereda en memoria. Y. Si algún día decides quedarte, que sea porque sabes lo que pesa cada rincón. Carlos asintió. Se levantó. Fue al florero de margaritas, ya medio secas, y cambió el agua. Después dejó una flor sobre la caja de zapatos con las escrituras. Ese gesto, tan pequeño, significó mucho, porque entendí que el respeto no siempre se grita. A veces se riega como las plantas. Se reconstruye con silencios. Y se honra, dejando las llaves en su lugar. Esa noche, en mi libreta, escribí una frase: el amor que vuelve con humildad, merece una segunda puerta. Y dormí tranquila, no porque todo estuviera perdonado, sino porque, por primera vez, sentí que podía volver a confiar. La mañana siguiente parecía igual que todas. El sol entraba por las rendijas de las cortinas, el aroma a café recién hecho flotaba en el aire, y los pájaros hacían su algarabía acostumbrada en el tejado, pero algo en el aire se sentía distinto. Carlos no llegó a la hora de siempre. No mandó mensaje. No llamó. Y tampoco apareció a media mañana, como a veces hacía cuando se atrasaba con algún encargo. Me senté en la mecedora. Esperé. Conté los minutos como lo hacen las madres que han aprendido a esperar en silencio. A mediodía, el timbre sonó. Corrí, casi con el corazón en la garganta. Pero no era él, era una mujer vestida de traje. Llevaba un maletín y un rostro que ya me era conocido, la abogada que había venido con Carlos meses atrás. Cuando quiso quitarme la casa, sentí que las piernas me fallaban. La recibí con el corazón latiendo como tambor de guerra. Buenas tardes, señora Dolores. Lamento interrumpir su día. Solo vine a entregarle estos documentos. Son de parte de Carlos. Él no pudo venir en persona, no quise tomarlos al principio. Tenía miedo. Miedo real, de ese que uno siente en la boca del estómago. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa. Son documentos legales. Pero no se alarme, no hay demanda, ni juicio. Carlos pidió que los recibiera usted en persona. Los tomé con las manos frías. Me senté en la mesa, abrí el sobre y comencé a leer. Mis ojos pasaban por las palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. Renuncia voluntaria a herencia. Reconocimiento legal de propiedad única. Declaración notariada de no reclamación futura. Carlos había firmado todo. Había entregado, por voluntad propia, cualquier derecho sobre la casa. Había dejado claro, ante ley y notario, que no le pertenecía, ni le interesaba. Me quedé en silencio. Pero las lágrimas, esas no preguntaron. Corrieron por mis mejillas sin freno. La abogada me miró con una mezcla de respeto y vergüenza. Solo quería que lo supiera de primera mano. Carlos está procesando muchas cosas. Me dijo que vendría a verla pronto, pero quería que tuviera esto antes, como señal de buena fe. Asentí. Ni siquiera pude hablar. Cuando se fue, me quedé sola. Sola con los papeles. Con el café ya frío. Con el eco de tantas cosas no dichas, fui a mi cuarto. Saqué la libreta. Escribí con mano temblorosa. A veces, el amor más profundo es el que se retira, para no hacer más daño. El resto del día fue un suspiro largo. No comí. No hablé. No tejí, solo caminé por la casa en silencio, tocando las paredes como si fueran parte de mi cuerpo. Entré al cuarto de Julián. Ese que nunca desarmé del todo. Aún estaba su camisa colgada detrás de la puerta. Y en la cómoda, un retrato viejo de Carlos, con los dientes chuecos y la mirada traviesa. Lo miré largo rato. ¿Dónde estás, hijo?, murmuré. ¿Te fuiste, o estás volviendo? Esa noche, el silencio fue más espeso que nunca. El tic-tac del reloj no acompañaba. Castigaba. El techo crujía con cada pensamiento no resuelto. A la medianoche, fui al portón. Lo abrí. Lo dejé entreabierto, no por miedo, sino por esperanza, porque dentro de mí, aún quería creer, pero también supe algo: si no volvía, yo seguiría. Porque esta vez, no me tenía a mí misma en duda. Me tenía firme.
completa. Y dueña de mi dignidad, me recosté en la cama, abrazada a la libreta. Y antes de dormir, escribí, hoy dolió más que nunca. Pero también entendí que el amor propio no se ruega. Se defiende. Asterisco. Los días siguientes fueron como caminar por un campo de cenizas, todo parecía tranquilo, pero cualquier paso mal dado podía reavivar el fuego. Me aferré a la rutina, limpié la casa como si con cada trapo mojado pudiera borrar las memorias dolorosas. Cociné lo justo. Volví a tejer, aunque a veces solo me quedaba mirando el hilo sin mover las manos. Encendía la radio para no sentir tanto silencio, aunque a veces el silencio gritaba más fuerte, pero no me quebré, porque esta vez, me prometí que no me perdería a mí misma por esperar a nadie. Ni siquiera a un hijo. Una tarde, mientras barría el patio, encontré algo debajo del rosal, una nota doblada y metida en una bolsa plástica, protegida de la lluvia. La abrí con cuidado. Volveré cuando entienda cómo amar sin herir. No me cierres la puerta del alma, mamá. Solo necesito aprender a entrar sin romper. No estaba firmada. Pero no hacía falta, era su letra. Eran sus palabras. Y era, por primera vez, una petición desde la humildad, no desde la costumbre. Me senté en el banquito de madera, ese que Julián hizo con sus manos hace más de 30 años. Toqué la nota, la leí una y otra vez, como si quisiera grabarla en la piel, y por primera vez en muchos días, sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque entendí que Carlos estaba luchando desde su rincón. Y que, a su modo, intentaba ser mejor hombre del que fue. Los días comenzaron a sentirse distintos. Más livianos. Una vecina me trajo tamales. Otra me pidió que enseñara a tejer a sus nietas. Y por las tardes, los girasoles seguían creciendo. Como si también quisieran enseñarme a buscar la luz. Pese al dolor, comencé a escribir más. No solo en mi libreta, sino en hojas sueltas que guardaba en una caja de galletas. Relatos. Pensamientos. Fragmentos de conversaciones con Julián, conmigo misma, con Dios. Una noche, mientras me acomodaba en la cama, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Doña Dolores, sí. ¿Quién habla? Habla Camila. La hija mayor de Carlos. Me paralicé. Camila, sí, mi papá me contó todo. Me dijo que estuvo mal contigo, muy mal. Y también me dijo que quiere cambiar. Solo, no sabe cómo. ¿Podemos visitarla? No por él. Por mí. Quiero conocerla. Como se merece. Me llevé la mano al pecho. Sentí como algo se rompía, pero no en dolor, sino en alivio. Claro que pueden venir, Camila. Esta casa no tiene puertas cerradas para quienes vienen con respeto. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo. Era una mezcla rara, nervios, alegría, incertidumbre. A la mañana siguiente, preparé pan dulce. Saqué la vajilla buena. Puse flores frescas en el jarrón del comedor. Cuando tocaron la puerta, respiré hondo y fui a abrir. Camila era más alta de lo que imaginaba. Tenía los ojos de su padre, pero no el gesto. Venía con un cuaderno en las manos. ¿Le molesta si escribo sobre usted, abuela? Me gustaría guardar sus historias. No supe qué contestar al principio. Después, simplemente la abracé. Esa tarde hablamos por horas. Le conté de Julián, de la casa, del día en que Carlos me llamó vieja inútil. Ella no lloró, pero se le quebró la voz. Nunca le tuve miedo a mi papá, pero sí aprendí a callar. Usted me está enseñando que también se puede hablar. Sin gritar. Cuando se fueron, Camila me dejó su cuaderno. En la primera página, había escrito: esta es la historia de una mujer que supo decir, basta, sin dejar de amar. Y de cómo, a veces, las raíces más fuertes, no se ven. Me acosté con esa frase en la cabeza, y dormí en paz, no porque todo estuviera curado, sino porque supe que una nueva generación, si quiere sanar. Los días que siguieron a la visita de Camila fueron como un bálsamo que no esperaba. Ella venía cada viernes, con su cuaderno, preguntas nuevas, y una sonrisa que me recordaba a la mía cuando era joven. Entre tazas de café, bizcochos de maíz y confesiones tímidas, algo dentro de mí empezó a sanar, pero también noté que cada vez que ella hablaba de su padre, su voz se volvía más suave, más cuidadosa. Algo me decía que Carlos no estaba bien. ¿Tu papá está enfermo?, le pregunté una tarde, mientras le mostraba cómo cerrar un tejido de crochet. Camila bajó la mirada. Está en tratamiento.
Después de firmar los papeles, cayó en una tristeza muy profunda. Dice que siente que perdió todo. Yo le dije que no perdió todo, solo necesita volver a ganarse lo que importa. Ese día, cuando ella se fue, me quedé en la silla del porche. Mirando al cielo que se llenaba de nubes, pensé en Julián. Pensé en todas las veces que me contuvo cuando yo quería rendirme. Y pensé que, tal vez, el perdón más difícil, no es el que se pide, sino el que se otorga sabiendo que aún duele. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por él. Nudo que llevaba semanas creciendo en mi garganta, me levanté a las 3 de la mañana, encendí la lámpara del comedor y saqué mi libreta. Escribí, el perdón no siempre es olvido. A veces es aceptar que la herida no se irá, pero uno decide no vivir en ella. A la mañana siguiente, Carlos llamó, su voz sonaba débil, más vieja de lo que recordaba. Mamá, ¿puedo ir a verte? Puedes, colgó sin decir más. Media hora después, su carro se estacionó frente a la casa. Salió con paso lento. Tenía la mirada baja, las manos vacías, no traía flores. No traía regalos. Solo traía lo que le quedaba de hombre. Después del derrumbe, lo dejé entrar. Nos sentamos frente a frente, pasaron minutos sin palabras. Solo el ruido del reloj y los pájaros allá afuera. No vengo a pedir nada, dijo. Solo quería darte las gracias por seguir aquí. No estoy aquí para ti, Carlos, respondí. Estoy aquí por mí, asintió. Cerró los ojos. Respiró profundo. Sé que te fallé. Sé que te grité cosas que ningún hijo debería decirle a su madre. Y ahora me doy cuenta de que cuando uno pierde el respeto por quien lo crió, también se pierde a uno mismo. Levanté la mirada. Lo vi como cuando era niño, con rodillas raspadas y ojos tristes. Y me dolió. Porque uno no deja de amar, ni siquiera cuando duele. Carlos, le dije, tú no necesitas que yo te perdone. Necesitas aprender a perdonarte a ti mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se hace eso? Comenzando por reconocer el daño. Y después, no volviendo a hacerlo. Ni contigo, ni con nadie. Carlos se levantó. Caminó hasta el ropero donde guardo mis cosas más antiguas. Sacó un portarretrato viejo, cubierto de polvo. Era una foto de él con Julián, el día que le regalaron su primera bicicleta. A veces me odio por no haber sido como él. No seas como él. Sé mejor que antes. Eso basta. Nos abrazamos. No fue un abrazo largo, ni intenso. Fue torpe, tímido, como los primeros pasos de un niño. Pero fue sincero. Antes de irse, dejó algo sobre la mesa, la misma llave que una vez quiso arrebatarme. No necesito esto, mamá. Porque entendí que la puerta más importante es la que tú me abriste hoy. Salió sin mirar atrás. Yo cerré la puerta con suavidad. Y por primera vez en años, lloré de alivio, no porque todo estuviera sanado, sino porque el camino para sanar, al fin había comenzado. Asterisco después de esa visita, algo cambió en mí. No era un cambio ruidoso ni evidente. Era como cuando empieza la primavera, uno no la ve llegar, pero de pronto los árboles florecen. Carlos no volvió enseguida. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Cada mañana encontraba un mensaje en mi celular, a veces un «buenos días, mamá», otras veces solo una foto de su desayuno, o del cielo que veía desde su ventana. Yo respondía con frases cortas, pero cálidas. No necesitábamos hablar del pasado todos los días. A veces sanar también es aprender a hablar de otras cosas. Camila seguía viniendo. Ya no traía el cuaderno. Ahora traía preguntas, historias, canciones. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, me dijo, abuela, ¿cómo aprendiste a vivir sola sin volverte de piedra? La miré. Pensé. Y le contesté con lo más honesto que tenía, nunca estuve sola del todo, mi niña. Siempre tuve conmigo lo más importante, la conciencia de que valgo. Y eso, ni la soledad ni el dolor me lo pudieron quitar. Ella me abrazó por la espalda, con ternura. Y yo sentí que por fin, el hilo de mi historia estaba siendo tejido con otra generación, pero sin nudos. Esa noche, mientras tejía en el porche, recordé algo que Julián solía decirme: a veces, la vida no te da la familia que mereces, pero sí la oportunidad de sembrar una nueva, y eso era lo que estaba haciendo. Sembrando palabras suaves, silencios que acompañan, miradas que no juzgan. Comencé a escribir cartas para mí. Para la Dolores de hace 20 años. Para la Dolores que lloró en silencio.
para la Dolores que un día creyó que todo estaba perdido, las guardaba en una caja de madera, debajo de mi cama. Un día, Camila la descubrió por accidente. ¿Puedo leer una? Asentí, tomó una cualquiera, la abrió, y leyó en voz alta: querida Dolores, no estás rota. Estás reconstruyéndote. Y eso requiere más valor que cualquier otra cosa. Sus ojos se humedecieron. Y en ese instante, supe que algo en ella también estaba sanando. Desde ese día, Camila empezó a escribir también cartas para sí misma. Mensajes para su yo del futuro. Como si entendiera que la sanación no es un punto de llegada, sino un camino que se anda con palabras. Una mañana, la llevé al viejo roble que está al fondo del patio. Enterré allí una caja de metal con una carta mía, una de ella, y un retazo de la manta que tejimos juntas. ¿Por qué aquí, abuela? Porque algún día tú traerás a alguien más. Y cuando abran esta caja, sabrán que esta casa fue un lugar donde se luchó por la paz. Donde se defendió el amor sin violencia. Donde una mujer dijo, basta, y volvió a nacer. Camila lloró. En silencio. Yo también. El cielo estaba despejado, como si también él entendiera que ese momento era sagrado. Esa tarde, mientras tomábamos café, me miró y dijo, gracias, abuela. Por no rendirte. Por enseñarme que la ternura también es un acto de coraje. Le sonreí, porque entendí que todo lo vivido, todo el dolor, tenía sentido. No porque se justificara, sino porque me permitió sembrar algo más fuerte, y así, entre palabras dulces, tazas compartidas y nuevas raíces, supe que, aunque el tiempo se escape entre los dedos, hay cosas que uno deja para siempre, y una de ellas es el ejemplo de no dejar que te rompan el alma. Asterisco hoy, mientras escribo esto sentada en la misma silla donde he vivido tantas lágrimas y sonrisas, puedo decirlo sin temblar, no soy una vieja inútil. Soy una mujer que sobrevivió a su propio silencio. Y que eligió la dignidad, incluso cuando dolía más que callar. No me arrepiento de haber cambiado las cerraduras. Me arrepentiría de no haberme salvado. Muchos podrían juzgarme. Decir que fui dura, drástica, egoísta. Pero solo quienes han sentido cómo se rompe el alma por dentro entienden que hay límites que no se cruzan, ni siquiera por amor. Mi hijo hoy está intentando. Y eso me basta. Mi nieta ha encontrado en mi historia la fuerza para escribir la suya. Y eso me honra. He llorado mucho. Pero también he reído, he cocinado, he abrazado, he tejido esperanzas en cada hilo de manta que pasó por mis manos. Y ahora, en la calma de esta tarde con olor a pan recién horneado, me digo, sí, dolió. Pero también me enseñó. Y ahora, soy libre, porque aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto. Y si estás leyendo esto, y alguna vez sentiste que te rompieron el alma, déjame decirte algo, tú vales. Tú importas. Y no estás sola. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo, destellos. Y ahora te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Actué bien, o fui demasiado lejos? Déjamelo en los comentarios. Porque tu voz, tu sentir, también importa. A veces, la vida nos lleva por caminos donde parece que solo hay espinas. Y cada paso duele. Cada palabra pesa. Cada silencio se vuelve insoportable, pero te prometo que del otro lado del dolor, también hay luz. No fue fácil mirar a mi hijo y decirle, hasta aquí. Pero fue necesario. Porque si no ponemos límites, el amor se convierte en costumbre. Y la costumbre, en indiferencia. Hoy puedo mirar al espejo sin bajar la vista. Porque sé que no me fallé. Ni como mujer, ni como madre, ni como ser humano. ¿Me dolió tomar distancia? Sí. Pero me dolía más desaparecer en la mirada de quienes me dejaban de ver. Y si hay algo que quiero dejarle a cada mujer que escuche esta historia, es esto: no te olvides de ti. No te calles. No permitas que la costumbre te robe la alegría. Yo fui madre, esposa, abuela, pero también fui niña. Fui soñadora, fui fuerte. Y cada una de esas versiones mías merece respeto. Gracias por acompañarme. Gracias por no soltar mi mano, aunque sea desde el otro lado de una pantalla. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like. Suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su valor, porque, créeme, a veces una historia contada con el alma puede sanar heridas que ni sabíamos que estaban abiertas. Destellos, déjame tu comentario abajo. ¿Fui justa? ¿Te viste reflejada en algún momento? ¿Qué le dirías tú a esa mujer que fui, y a la que soy ahora? Gracias.
Desde mi alma, gracias por escuchar, y recuerda, querida, no importa cuántas veces la vida te arrincone. Tú siempre puedes volver a ti, a tus raíces, a tu voz, que nadie te haga sentir invisible. Que nadie te quite la llave de tu dignidad, porque hay algo que nunca envejece, algo que ni el tiempo ni las heridas pueden romper, tu valor. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Aquí termina esta historia, pero tal vez sea el comienzo de la tuya.